Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos veáis a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas que nos hacen felices. Y hoy veréis que tenemos al autor de Polar o Polar, justamente lo estamos hablando, cómo se pronuncia mejor. Entre otras obras, que luego vamos a comentar toda su trayectoria, hoy tenemos a Víctor Santos. Hola, Víctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar. Y como siempre, muchas gracias por haber asistido a esta tortura en primer, tercer y cuarto grado. Nada, un placer que nos hayamos, más que haya hecho el esfuerzo de acoplaros un poco a mi horario. Hemos hecho ahí encaje de bolillos, pero lo hemos conseguido. Sí, pues empezamos ya, pero antes una pequeña intro de 8 segundos, creo que es. Adelante, intro. Y ahora sí, otra vez, bienvenidos, ahora sí lo digo, a las cosas que nos hacen felices. Y como antes os he comentado, Víctor Santos, un maestro, un autor ya muy reconocido y una obra muy reconocida, Polar o Polar. Si decimos Polar o Polar durante la entrevista, si cambiamos la tilde, la entonación, espero que sepáis que es la misma obra. Sí, que no venga la RAE aquí a cortarnos la cabeza por la tilde. Y como siempre, pues le decimos a Víctor que es un placer tenerlo aquí, como al resto de autores, y que siempre es bueno tener, como siempre decimos, autores españoles para que se les reconozca, aunque estamos teniendo entrevistas con gente que ya es reconocida, como Víctor, que incluso ha tenido su serie de Polar, ha sido adaptada a la gran pantalla por Netflix. Pero es bueno siempre que se conozca toda la trayectoria, el currículum y el trabajo de los autores españoles, más allá de que no tienen apellido anglosajón. Correcto. O sea, que siempre parece que lo español no está, a veces no se cuida tanto como lo que viene desde fuera. Y para comenzar, pues a Víctor le hacemos la misma pregunta que le hacemos a todos los que caen en nuestras manos, por desgracia para ellos, y es que si recuerda cuál es ese primer cómic o ese cómic que te marcó tanto que dijiste, hostia, este mundillo del cómic está hecho para mí. Pues sí, suelo decir un poco además es uno que me marcó porque creo que fue la primera vez que yo me preocupé por saber quién lo había hecho, que era un número de Kamandi. No sé si el 30 y algo, no, lo he olvidado el número. Es uno que pelean contra hombres tigre y hombres gorila y hay una batalla en el mar con un montón de los clásicos hombres bestia que dibujaba Kirby en Kamandi. Y fue la primera vez que yo me di cuenta, porque ya había visto tebeos y tal, porque esto yo creo que tendría 6 o 7 años, pero fue la primera vez que yo me di cuenta de que me impactaba algo hasta tal punto de que me gustaba cómo hacía el dibujo ese señor. No notaba algo que le diferenciaba de los demás. No, es que esto me gusta más a mí. Y entonces me puse a mirar por qué me funcionaba, ¿no? ¿Por qué la explosión de este señor me resultaba más impactante? ¿Por qué la manera de dibujar la musculatura me parecía más importante? O sea, no me había... Hasta entonces yo había leído tebeos, ya sabía leer, era pequeñito, pues sabía leer. Había leído tebeos por diversión, pero nunca me lo había planteado como analizarlo, es decir, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué me gusta más esto que lo otro, no? ¿Y quién es este señor? Entonces, ahí es la primera vez que yo aprendo el nombre de un autor, es Jack Kirby por ese Kamandi, que además es una edición súper rara, porque aquí DC no se publicaba, porque te estoy hablando de no sé de qué año sería, pero yo creo que no sé, era antes de 5, porque te hablo de los 80 principios. Era una edición mexicana de Novaro, ¿puede ser la editorial? Sí, no, puede ser Novaro. Sí, puede ser Novaro. Eran unas pequeñitas que además tenían el texto simplificado. Ahí escrito a máquina. Ahí no lo sé. Pero puede ser los tenía mi tío. Mi tío más joven, que entonces iba a ver a mi abuela a verla y tal, y me metí en su cuarto y le cogía los tebeos, ¿no? Sin su permiso. Y ahí vi ese número de Kamandi y eso me dejó en shock por el concepto eso de que no parecía... O sea, yo notaba que me gustaba por cosas particulares, ¿no? Y no sabía entender, no sabía procesar aún por qué el dibujo de él era mejor o la narrativa, ese tipo de cosas ya vendrían después. Pero bueno, ahí yo creo que se plantó la semilla. Oye, Víctor, ¿y con qué serie, no, claro, empezaste, pero con qué serie te enganchaste? O bueno, serie, a lo mejor series, te enganchaste al mundo del cómic. Sí. Yo decir que como... O sea, no tenía amigos que fueran fan de los cómics. Mucha gente a lo mejor
era de esto que no. Yo tenía un amigo y él se compraba Vengadores, yo me compraba... Pero yo realmente no, o sea, no era por falta de amigos, pero no tenía nadie que compartiera la afición. Soy de un pueblo, pero no soy de un pueblo pequeño. Soy de un pueblo que está al lado de Valencia, entonces no... Un pueblo que se llama Torrent, que no es un pueblo grande, pero no es un pueblecito, entonces tampoco estaba aislado. Pero sí que es verdad que, claro, había kioscos, yo no había ido a ninguna librería, no fui a Futurama hasta ya más mayor. Entonces un poco lo que llegaba al kiosco del pueblo, a los kioscos del pueblo, las librerías, era lo que yo leía. Entonces, claro, yo no tenía ningún criterio y siempre digo que al final lo que me llamaba era lo que veía en televisión. Entonces yo seguía la serie de Masters del Universo, que creo que originalmente era de Marvel y luego se pasó a DC, que si te paras a leerla ahora era horrorosa. Pero, por ejemplo, la que sí que me acuerdo comprarme ya con mi paga era la serie de Transformers, de Marvel, sí, que estaba muy bien, porque de hecho empezó como la típico rollo de juguetes y tal, chungo, de que cada capítulo te tenían que presentar muñecos nuevos y tal, pero luego creo que era Simon Furman, el guionista, empezaron a coger un rollo como muy de Marvel, de cósmico, muy Jim Starlin, ¿no? De hecho, muy rollo Thanos. Entonces había un Transformer que era como ¿cómo se llama este? Como el Galactus de los Transformers y se unían los... O sea, empezaban a romper el rollo este de malos, buenos, tal, y empezaban a introducir, que yo creo que era un poco la influencia de la Marvel de entonces. Lo que pasa es que yo no leía Marvel. Entonces me llegaba por esos TVOs secundarios de Transformers. Y era la única serie que llegaba siempre todos los meses y que yo me la compraba. Luego, a lo mejor pillaba por ahí TVOs y yo te cuento, mi tío, por ejemplo, era lector y se compraba en el mercado las típicas estas bolsas sorpresa que te venían 3 o 4 TVOs por ahí sueltos. Y entonces cuando salían repetidos me los daba. Entonces yo me leía cosas sin ningún orden. Entonces me leía números sueltos de Spider-Man, me leía What If de cosas que yo no sabía cómo era la original. ¿No? Me leía qué hubiera pasado si los Vengadores hubieran perdido la Guerra de la Evolución. Y yo no había leído la Guerra de la Evolución, no tenía ni idea. Entonces, el concepto de continuidad para mí no era una cosa. Yo pillaba un TVO, a lo mejor me imaginaba lo que pasaba antes, porque era un TVO, a lo mejor que estos TVOs que igual te ponían un trozo, te ponían un número americano de Spider-Man y medio de Daredevil o algo así, ¿no? Entonces yo lo leía y luego nunca supe cómo acababa. Hasta más mayor, a lo mejor algunas sagas que yo por ahí he encontrado no las he acabado hasta que he sido mayor. ¿No? Yo no sé cómo acababa la Secret Wars. Una vez en un camping me compraron mis padres unos TVOs de Secret Wars y ya no encontré el resto. Entonces hasta que fui ya treintañero y que salió un tomo no sabía cómo acababa. O sea que realmente, salvo Transformers, que sí que la compraba cada mes, o creo que era bimensual, no tenía nada así, nada regular, digamos. Está bien. ¿Y cómo te decidiste a entrar en el mundo del cómic? ¿Cuándo fue? O sea, ¿desde pequeño ya te atraía el tema de dibujar, de crear tus propias historias o fue ya de más adulto? No, o sea, no es que dibuje, es que yo de pequeño o sea, incluso sin saber lo que era un cómic, hacía cómics. O sea, yo tengo dibujos míos de pequeño sin saber leer ni escribir y dibujaba secuencias mudas. O sea, que casi no se entienden, pero notas que hay una continuidad en las figuras. Y no entiendo por qué, pero es así. O sea, siempre he narrado, siempre he estado haciendo cosas. Imagino que también por un poco influencia de la televisión y que yo lo veía en la tele y entonces intentaba hacer algo parecido. Y es curioso porque ya te digo, la decisión de dedicarme profesionalmente al cómic viene un poco, o sea, siempre he estado ahí, viene un poco también de que yo al final estudio Bellas Artes y al final es una alternativa que tengo porque hasta que realmente no cojo la carrera no me planteo si voy a poder vivir del cómic, pero sí que me había planteado desde que era muy niño que yo quería contar historias, que quería contar. Entonces, pues no sé si me encantaba el cine, no sabía si iba a hacer periodismo ya cuando luego estudiara, si iba a estudiar literatura o iba a estudiar Bellas Artes, pero como que siempre he tenido súper claro que de un modo u de otro yo iba a contar historias, porque era una cosa que la tengo tan metida en el ADN que no recuerdo no hacerlo nunca. O sea, no recuerdo no dibujar y no recuerdo no estar contando historias. Es una cosa que creo que no había otra salida. Bueno, que sí, ya estabas destinado a ello ya. Sí. Bueno, o sabía por lo menos que si tenía un trabajo de otro tipo, que yo creo que por eso al final estudié Bellas Artes, porque en su momento no era halagüeño, o sea, no contaba con dedicarme a ello profesionalmente, pero es que sabía que si no lo intentaba, si luego tenía otro trabajo,
y en vez de trabajar iba a estar dibujando ahí a escondidas del jefe. Entonces dije, bueno, por lo menos voy a intentarlo. Si no me sale, pues ya volveré a trabajar a escondidas, pero vamos, lo tenía muy claro. Bueno, salió bien, salió bien. De hecho, sí, bueno, suerte. Sí, es verdad. De hecho, aunque antes hemos hablado, ¿no? Que tu obra más reconocida a día de hoy, que a lo mejor, que a lo mejor en un futuro será otra, ojalá tengas muchas más, es Polar, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Pero es que tú ya llevas mucho tiempo en este negocio y tu currículum es envidiable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tus comienzos fueron como el de otros muchos creadores o autores, los fanzines, los famosos fanzines. ¿Cómo recuerdas o qué recuerdas de esa época? Pues, claro, yo os contaba que era de un pueblo de Torrent y no tenía muchos amigos, o sea, no tenía amigos que fueran muy, muy fans de los cómics. Al luego ir a Bellas Artes, bueno, luego en el instituto sí que había ya, obviamente en el instituto ya conocía gente que le gustaba los cómics y tal. Pero luego, cuando yo fui a Bellas Artes, claro, ya el ambiente era muy diferente. Había gente que de hecho ya hacía fanzines cuando yo llegué. Entonces me junté con un grupo de gente en las típicas charlas de cafetería de la cafetería de la facultad, que además estaban unos cursos más adelantados que yo, un curso en realidad, pero que ya se movían mucho por eso, todo lo que es el germen de lo que va a ser luego Siete Monos. Sergio Córdoba, Manuel Bartual, que era de artes y oficios, pero se venía a nuestro bar, Jordi Bayarri. Entonces, toda esta gente ya se movía mucho en eso. Además, en Valencia, en los 90, el rollo fanzine había muchísima variedad. Habían cosas muy alternativas, muy de fotocopia, pero luego había revistas como Nosotros Somos los Muertos, creo que se llamaba, de Max, y bueno, de gente así más veterana, que eran fanzines, pero bueno, eran un poco fanzines de nombre, porque luego tienen un acabado profesional y un nivel enorme. Entonces, es una época muy chula porque, claro, yo es como que descubro un mundo nuevo súper chulo de gente que le encanta lo mismo que yo, hacer cómics y el único impedimento es eso, juntarnos y coordinarnos y ir primero a la fotocopistería, luego ya a la imprenta y empezar a... Que es una cosa muy curiosa porque, claro, no sé hasta qué punto esto ahora, con todo el tema, bueno, sí, es casi era pre-internet, sí, me siento muy viejo cuando digo esto, pero bueno, está ahí, ¿no? Porque realmente ya hay internet, pero no hay internet a nivel masivo como hay ahora. Yo creo que eso es verdad. Internet no tengo en casa hasta que acabo la carrera, me parece. Entonces, no sé, claro, eso lo contamos ahora y lo hablamos nosotros que lo hemos conocido, pero es muy curioso, ¿no? Porque a lo mejor si yo me hubiera dedicado a esto ahora, yo tuviera ahora 20 años, seguramente estaría pues en Webtoons, haciendo un cómics online y tal. Pero en ese momento la manera de enseñar tu trabajo era con una fotocopiadora, o sea, con una fotocopiadora, con cosas grapadas por ti, irte a Valencia, bueno, en mi caso era Valencia, ahí iba Futurama, imágenes y les llevaba los fanzines, o sea, una cosa... Bueno, y te los aceptaban, que es una cosa también muy, muy bonita porque te dejaban espacio de exposición en una tienda como Futurama o Imágenes, que eran unas tiendas ahí con mucha solera, muy grandes y tal, y te dejaban poner ahí tu mierda de esto grapado en blanco y negro y... O sea, que te sentías como, joder, estoy ahí, ¿no? Era una cosa muy emocionante. Pero a lo mejor me emocionaba, es lo que tiene también lo nuevo, ¿no? Que a lo mejor me emocionaba más con eso que luego otras cosas que he conseguido que son como más objetivamente más grandes y que luego no lo veo con la misma perspectiva, claro. Pero vamos, claro, tengo recuerdos buenísimos. Es que el ver tu primer obra, aunque sea con fotocopias, como mencionas, claro. Pues siempre te hace ilusión, o sea, es normal. Y ya nos habías comentado lo de Bellas Artes, y ya sé que sabemos que junto a otros artistas valencianos creasteis lo de Los Siete Monos, ¿vale? Donde al menos tú publicaste Gaijin. ¿Y cómo fue esa experiencia de colaborar con gente de Bellas Artes y el otro era Bellas Artes y sí, Artes y Oficios. Y Artes y Oficios, ¿verdad? Sí. Y Artes y Oficios que os mezclasteis ahí y hicisteis Siete Monos. Sí, por hablar de Artes y Oficios, era una cosa como peor vista, pues no era una carrera. Era un rollo, no sé si... Yo creo que lo consideraban como una formación profesional. Pero eran los que sabían, porque en Bellas Artes estábamos con cosas ahí de hippies, de performance y tal, que también está muy bien, pero yo quería saber cosas prácticas. Y en Bellas Artes tenía ese problema que lo bueno tardaba en llegar, porque a lo mejor hasta que no diera diseño, no diera ilustración,
igual me comía 2 años de otras cosas. Entonces esta gente, eso, Bartual, que estaba en Artes y Oficios, Jordi, que ya se editaba, sabían más que los profesores que yo tenía, porque Jordi sabía, ya estaba el Photoshop ahí, Jordi me enseñó a colorear con Photoshop, que yo no tenía ni puñetera idea de lo que era eso. Bartual sabía grabar y hacer archivos para luego llevarlo a una imprenta. El otro sabía cómo diseñar, pues eso, hacer una rotulación. Sergio o Juan Pedro, quien fuera. Entonces, mis maestros en Bellas Artes fueron ellos, porque yo era casi o sea, yo era de los recién llegados ahí que no tenía ni idea y ellos estaban ahí para ayudarme. Entonces, estaba muy bien porque yo aprendí realmente lo que sabía de ellos. Y a día de hoy hay cosas que parece mentira, pero que luego yo cuando he trabajado con editoriales y tal, he agradecido el hecho de yo haber empezado a editar TVOs, porque ya traté con impresores, ya sabía sé cómo se maquetaba un TVO, sabía cómo funcionaban, yo qué sé, pues los pliegos, el papel, cómo se coloca la máquina, todo ese tipo de cosas, por lo menos del momento, en los fotolitos, que es una cosa que creo que ya no se usa, pero bueno, todo lo técnico que yo aprendí con ellos, luego me vino muy bien en mi carrera, porque yo, si tenía algún problema, hablaba con el diseñador de la propia editorial, de Norma Editorial o de Dude o de la gente que publicara en ese momento, y sabía un poco de cómo se hacían las cosas. O sea, que me vino muy bien como formación, porque es como ese rollo de peli americana, ¿no? Del tío que empieza ahí llevando los cafés y luego conoce a todos los ejecutivos. Va subiendo. Y sabe todos los trucos ahí para de cada departamento, ¿no? Pues un poco eso, es un poco chorrada, pero es un poco eso. Aprendías en los mecanismos de la edición, porque al final lo que hacíamos era libros, cómics impresos. Entonces, a mí me vino súper bien. Vamos, para mí el hecho de tener el título no me da un poco más igual, pero me vino muy bien tener a esos compañeros que me enseñaron. Sí, porque además ya fue al año siguiente más o menos, ¿no? Cuando ya empezaste con los Reyes Elfos, ¿no? Que además que con las entregas de esas cuales eran las de los cuentos perdidos. Sí, empecé villanos, ¿no? En el 2013, sí, ¿no? Eso duró hasta el 2013. Sí, es que al principio saqué como una miniserie, que eran 2 números, básicamente, porque era lo que podía pagarme, que era El Señor de Alfheim, y luego saqué uno de historias cortas, que era La doncella y los lobos, que es lo que le enseñé yo a Dude Comics, que era en ese momento, pues empezaban a salir editoriales pequeñas como independientes, como estaba Camaleón, estaba Dude, estaba Dolmen, bueno, creo que Dolmen estaba con la revista, pero no sé si estaba sacando ya cómics. Y de hecho, poco después también empezó Astiberri, que empezó hace a lo tonto, pero ya llevaba muchos años. Y claro, yo con esos 2 TVOs editados, con los 2 números de Reyes Elfos y el de historias cortas, se lo enseñé a la gente de Dude, que estaba ahí Jorge Iván Argiz, que fue el editor de la serie durante todo su recorrido, primero en Dude y luego en Dolmen, y lo empezó a sacar. Y los Reyes Elfos, que era un TVO autoeditado, fue lo que me permitió empezar a publicar en una editorial más o menos profesional, independiente, porque al final lo llevaba muy poquita gente, pero era una editorial, y de ahí un poco empecé a publicar en editoriales españolas. Sí, y eso, bueno, los perdonas, como una cosa que yo retomaba de vez en cuando, pues hice como 3 series, varios de historias cortas, y esto que dices tú de historias de Faerie, que era con otros autores. O sea, que me tiré ahí, bueno, 10 años casi. Eso lo ha sacado Dolmen ahora en un integral, ¿no? Sí, lo sacó hace... No, pero ya 2013. Bueno, ahora, sí. Acabó ahí, vamos. Sí, luego reuní el integral que salió, lo sacó, un poco recopilamos lo que era mío, digamos. O sea, lo que era dibujado y escrito por mí. O sea, que era básicamente todo menos las 3 entregas de historias de Faerie, porque eso me hubiera gustado luego también sacarlo aparte, pero era un follón porque era un pitoste de derechos y de hablar con autores, porque bueno, también se hizo como se hizo en su momento. Yo no me enteré de muchas cosas, pero hubo algunas cosas que no se manejaron bien con los autores que se hizo. Algunas cosas bien y otras mal con los autores que se hizo. Claro, yo no era el editor. Entonces eso luego era un follón sacarlo todo porque son muchos autores, tendría que hablar yo con todos y hay gente a la que no consigo localizar. Pero bueno, salió lo que era lo que yo había hecho, que era lo más fácil de... Como era solo lo mío, pues ahí no había problema de derechos. Y entonces sacó Dolmen ese tomo, que lo reordené yo y lo corregí, hice ajustes y tal, que eran como de eso, como un tomazo de 500 páginas con todo.
Y eso sale en 2013 y de hecho los derechos ya han caducado. Entonces, tengo pensado en algún momento reeditarlo de alguna manera. No con Dolmen, a lo mejor con Norma o con alguna editorial con la que he trabajado más recientemente, me gustaría hacer una reedición de ese integral. Seguramente me gustaría hacer algo en tapa blanda, más tipo novela, como una novela gorda de estas, de tipo Juego de Tronos. Y sacar una edición nueva, porque además creo que ya, no sé si en 2020, bueno, en nada ya igual es el 20 aniversario del primer número o algo así. Es una cosa... Entonces, a lo mejor aprovecho y para esa fecha edito otro integral. Lo que pasa es que, bueno, como el cómic también tenía... Ese integral también salió hace pues, en 2013, pues, aunque ya tengo los derechos están caducados ya y no se va a reeditar en esa editorial, pues bueno, quería dejar pasar un poco de tiempo para volver a hacer otra edición, porque creo que eso aún se puede encontrar. O sea que bueno. Y además, esa obra, con esa obra ganaste 6 premios del Salón del Cómic de Barcelona y 3 del de Madrid. O sea, que es una obra que tiene bastante... Y es de tus primeras obras. ¿Cómo encajaste tú como, digamos, autor novel el que fuera tan premiada esa casi primera obra tuya? Pues, no sé. A ver, yo creo que también la percepción que tienes de tu trabajo cuando empiezas y cuando ves que empiezas a publicar y cuando llevas mucho tiempo es muy diferente. De hecho, yo creo que la percepción es peor conforme cuanto más tiempo llevas. Y eso es verdad. A ver, pues no sé, es que viendo con perspectiva, no creo que era algo bueno porque yo no era consciente de ello, pero por ejemplo muchos autores tipo, como por ejemplo Kenny Ruiz y gente así que trabajaban mucho el género, para ellos era como siempre me han contado que a ellos les estimuló mucho y les animó mucho que un cómic de género, de fantasía, de espadadas y tal se llevara premios porque como que les animaba mucho porque siempre hemos tenido también, a veces siempre tenemos ese complejo cultural, sobre todo los cómics, de que a lo mejor lo nuestro es una cosa como de segunda categoría. Entonces como que eso a mí me animó mucho y a otros autores me consta que también. Pero luego ya los premios, cuando los ves en perspectiva, al final también a veces son cosas muy circunstanciales. Yo obviamente aprecio muchísimo, a mí me animó muchísimo y para mi carrera los premios cuando han llegado han sido muy buenos. Pero también tienes que ser consciente de que a veces son rachas y a lo mejor los gustos van por un lado durante una época y luego van en una dirección diferente completa en otra. Por ejemplo, eso, en esa época pues me dieron mucho premio, pero por ejemplo los últimos 10 años o tal, yo creo que de premios y nominaciones y tal no me llevo a ninguno, o sea, ni me han nominado ni nada y a lo mejor mi trabajo es mejor ahora. Pero simplemente que el ambiente o como lo queréis llamar, los gustos de lo que se premia son diferentes. O a lo mejor también, pues, la crítica de pronto le da por alguien y eso tío es buenísimo y tal, y luego de pronto pues esa persona deja de importar porque los gustos van en otra dirección en ese momento. O sea que no es una cosa que tampoco yo he aprendido con el tiempo, que no es una cosa que te pueda obsesionar porque al final es una cosa que va a rachas. Entonces, pues, bueno, un día te premian mogollón y el día siguiente lo que tú hacías era lo peor. O sea que al final yo creo que la evaluación más dura un poco en el sentido y que debe importarte es la tuya como autor de cómo vas evolucionando. Yo por lo menos es lo que creo. Sí, y no te quito los lectores, digamos. Perdóname, Juanma, te he pisado. Sí, que digo que también el premio más importante para un autor es el feedback de los lectores, que veas que la gente compra tu obra, que la lee, que te da buenos comentarios en tus redes sociales, donde sea. Yo creo que eso es lo que hace que tu trabajo diario a lo mejor sí merezca más la pena, es decir, joder, el obra que sea Polar o lo que sea, la gente le gusta, me dice, hostia, está genial, voy a los salones del cómic y la gente le encanta. Supongo que eso a lo mejor es lo que más te puede llenar y hacerte que mejor a lo mejor que cualquier premio que te den. Sí, claro, obviamente, o sea, y de hecho no necesariamente tiene que ser mucha gente, porque hay cosas tuyas que, además es otra cosa que sí que también tienes que ser consciente cuando llevas mucho tiempo trabajando. Hay cosas tuyas que van a funcionar muy bien, hay cosas tuyas que van a funcionar a lo mejor peor, pero a veces no depende de la calidad y a lo mejor eso que funciona peor, a lo mejor le ha llegado mucho y muy profundamente a una serie de personas que a lo mejor no son muchas, pero te lo dicen, ¿no? Y cada feedback de ese tipo que comentas para mí es muy importante y incluso aunque solo sea uno,
que viene de vez en cuando. Pero a ti ya te alegra el día que una persona o te pare en un salón y te diga, ojo, es que esto me encanta, es mi cómic favorito. O obviamente eso es lo mejor que hay. Porque además, cuando tú trabajas, es un trabajo muy solitario y el único feedback que tienes realmente a lo mejor es de autores amigos tuyos. Y obviamente pues no suele ser... Es muy diferente porque es más entre compañeros de trabajo. Claro, no es más objetivo, ¿no? A lo mejor no es objetivo del todo. Sí, depende de los amigos. Si son muy amigos, si son más compañeros, te dirán que es cojonudo. Si son buenos amigos, te dirán, serán súper destructivos. Pero obviamente es muy diferente a lo que, porque ellos lo ven un poco como más técnicamente, ¿no? Te dicen, no, esto está muy bien, mira, aquí esto, joder, qué bien, o esto, aquí has patinado mucho, ¿no? O aquí te está repitiendo, tal. Pero la gente lo vive de otra manera, los lectores lo viven de una manera más emocional. Y eso obviamente a ti te llega mucho porque no sabes, esa conexión que se establece, tú no eres consciente cuando lo estás haciendo. Porque tú estás dibujando y estás con tu historia y tu historia la que quieres contar. Y el lector al que te estás dirigiendo, por lo menos en mi caso, soy yo. O sea, yo les hago la historia que quiero leer como lector. Y cuando la voy evaluando, la voy haciendo, pues la voy leyendo y voy viendo lo que falla y lo que no, pero siempre como referencia como yo. Entonces, al final parece que estoy trabajando yo solo para mí, que es un cómic que luego lo voy a meter en un cajón y ya está. Y a veces pasa que eso que lo acabas, lo mandas al editor, se imprime y a veces llega a la caja y tampoco te creas que yo luego me estoy ahí todo el día, qué dibujos, qué tal, sino que, bien, ha quedado bien, o qué horror, qué mal ha quedado y lo dejo en la estantería y a lo mejor no lo vuelvo a leer nunca. Entonces, no eres consciente de que eso lo has lanzado al mundo y de que eso lo va a leer gente. Entonces, cuando de pronto vas a un salón o alguien te escribe y te cuenta cosas y se sabe los nombres de los personajes y tal, y es como que han estado mirando en tu cabeza, que en realidad no, porque lo han leído, obviamente, pero tienes esa sensación como que ha habido una conexión ahí de la historia que tú tenías en la cabeza y lo que ha leído esa persona. Entonces, es algo muy bonito y no sé si la gente es consciente de ello cuando porque yo imagino que a la gente le da corte y yo que también soy fan y he ido a autores que me han gustado mucho y he hablado con ellos y todo lo que me ha significado su obra, pues gente tipo, cuando yo he conocido a gente como Frank Miller o Darko Macan, gente que realmente me ha marcado su obra a un nivel muy profundo. Siempre pienso que estos deben pensar que estoy como un cencerro, que soy un pirado. Pero es verdad. Entonces, cuando la gente me viene con eso, yo siento, es como, joder, o sea, no... Es muy bonito, vamos, en el fondo. No, sí, lo que además te lo queda decir es que es un reconocimiento el que la gente te lo reconozca, ¿no? Nunca mejor dicho, valga la redundancia, el saber que llegas a la gente. Porque no lo sabes hasta que no te dicen nada. Y claro. Es un mayor premio. Pero también es verdad que no es lo mismo ahora. Que tú ganes un premio no Víctor, vale, mejor ganar un premio que no ganar un premio. Obviamente. Pero creo yo que es más importante que lo ganaras al principio. Que al principio de tu carrera tuviese ese reconocimiento por parte de la crítica, creo que es un impulso mucho mayor que si lo ganaras ahora. Sí, claro, sí. En ese sentido, yo me siento afortunado por eso, porque a mí el premio de Barcelona de autorrevelación me vino muy bien para luego vender proyectos y tener un poco de currículum cuando no había publicado tanto. Obviamente eso, si luego te llega un premio ahora o de un tipo u otro, ya es una cosa que la usas pues para poner en el lomo del libro, ¿sabes? Para darle publicidad. Pero en ese momento, efectivamente, para mí es un impulso muy grande y además soy como, no sé cuántos años tenía, pero tenía como 27 años o así, entonces me coloca al lado de gente que ahí en la rueda de prensa de Barcelona y cosas así y que para mí es un impulso en mi carrera, obviamente. Sí, normal, o sea, ya te digo lo que estábamos hablando antes, que todo este tipo de reconocimiento pues viene genial. O sea, y ya siguiendo con el tema de cómic un poco más antiguo, es verdad que como hemos comentado, con Reyes Elfos y con, por ejemplo, Polar, es verdad que has tocado muchas temáticas, ¿vale? Pero es verdad que sí noto yo que a lo mejor estás como algo más cómodo con lo que llamaríamos nosotros el género noir,
como hiciste con Pulp Heroes y con la segunda parte o con Lone in Heaven. ¿Qué tiene ese cine, el cine negro, o ese, para que sea tan atractivo y que yo, por ejemplo, noto como con Polar o con Pulp Heroes, que estás como más cómodo, se te nota como más cómodo en ese ámbito? Sí, bueno, a mí en general me ha gustado mucho el cine de género, en general, el cine, el cine, cómic, libros, lo que siempre se ha considerado la baja cultura, en realidad, no las historias metidas dentro de un género, o sea, lo que no está en la literatura cuando vas a las librerías, ¿no? Lo que está en policíaco, terror, ciencia ficción, son géneros que me gustan mucho. Entonces siempre me gusta ese tipo de entretenimiento popular. Y el género negro yo creo que es el que más me gusta, igual porque encaja más con el tipo de personajes que siempre me han gustado, que está en el género que incluso está en la fantasía, en los samuráis, en ese tipo de historias de personajes solitarios o al margen del sistema o con estructuras morales alternativas o paralelas a una sociedad, que eso es una cosa muy de género negro, ¿no? El hecho de que existe un mundo, un sistema de valores, de lealtades y de creencias que está es alternativo al del establishment, ¿no? Al de la sociedad normal. Entonces los criminales tienen su propio código, pues las historias de yakuzas, de asesinos a sueldo. Entonces siempre me ha interesado el tema de la moralidad en las historias. Y hasta qué punto se puede tensar la cuerda en eso. Hasta qué punto un personaje que tiene una moralidad muy diferente a la nuestra, podemos empatizar con él, o esa persona puede tener un código propio y hasta qué punto puede romperlo o mantenerlo. Y como este tipo de historias siempre me han gustado mucho, ese concepto de la moralidad, me parecía que el vehículo más apropiado para hablar de este tipo de historias es el negro, el género negro, porque trata un poco sobre eso, pero llevado al extremo, del blanco y negro. No solo el blanco y negro y la iluminación, sino el blanco y negro moral de la vida y la muerte. De que si no sigues ese código te matan o matas tú. O sea, era un poco la manera de... Las elecciones morales en ese tipo de historias son definitivas. Entonces, por un lado, ese tipo de historias me gustaban mucho y luego, obviamente, visualmente, por el tipo de dibujo que me gusta, la iluminación, encima el género negro es que encaja muy bien. Sobre todo el más estilizado, el que se parece más al género clásico antiguo, en blanco y negro, o a cómics como eso, pues como Sin City, como Alex Sinner, como 100 balas, que usa esa iluminación extrema. A mí, claro, eso me flipa también ya como artista. Entonces, vamos, que lo tenía todo para que fuera el vehículo para todo lo que me gusta. Entonces, aunque yo siempre pruebo otras cosas y a lo mejor hago historias menos puristas de género, mezclando géneros, siempre todo tiene un poquito de género negro al final, en el fondo, porque es donde me siento más cómodo. Oye, y vamos un poco avanzando, ¿no? Aparte te hacemos preguntas y también avanzamos en tus obras, ¿no? Como estás viendo. En el 2008, digamos que cruzaste los Pirineos como Aníbal y fuiste a Francia, al país galo, y trabajaste y hiciste ya un Ronin, ¿no? Correcto. ¿Qué tal tu experiencia en Francia? Hay también mucha diferencia también, como a veces preguntamos también esto, que hemos tenido también a Kiko Duarte aquí con nosotros, o Ale Sierra. ¿Qué diferencias también has notado entre Francia y España? Pues hombre, Francia lo que pasa es, claro, a mí en ese momento me vino muy bien porque era un mercado completamente diferente. Yo ahí... De hecho, es un poco la hora que me permite a mí independizarme de vivir con mis padres porque los sueldos obviamente son mejores. Sí, eso seguro. A ese nivel Eso seguro, a ese nivel ya es un cambio. Sí, yo de pronto ya tengo independencia económica gracias a Francia. O sea, ya te hace una idea de cómo es. Además, y entonces, claro, yo empiezo a trabajar para Francia y un poco casi a la vez no, lo estoy diciendo mal. Hago un cómic para Estados Unidos que es zombie, pero ahí no es una cosa para Image, entonces no es Filthy Rich, que luego llegará, que es otra cosa. Sino que, bueno, claro, para mí es otra cosa completamente diferente. Ya hay un editor supervisándome de verdad, porque en España al final no hay una figura de editor profesional como hay en Francia. En España el editor es casi el dueño de la editorial o el que la lleva. Está a otras cosas, está a hablar con la imprenta, está a cuadrar números, no está a preguntar por el desarrollo de los personajes. Entonces en Francia ya
como encima es un caso muy raro porque escribo yo mi historia también, cosa también que en Francia es muy inusual. Pero tenía un editor que hablaba castellano y hablaba inglés, entonces me permite escribir en mi idioma. Y claro, pues me supervisa, me hace preguntas, me obliga a ceñirme también a una estructura, porque es una cosa para un álbum, pero que va a ser serializada en una revista. Entonces, para mí es como mi transición al mundo profesional de internacional, porque me enseña a cómo trabajar con un editor y cómo ceñirte a un mercado concreto, porque te dicen, vale, aquí vas a trabajar de esta manera, vas a trabajar con estas páginas, la narrativa que aquí usamos es diferente, porque tú vas a hacerlo para un álbum. Entonces ya te hace un poco ya espabilar de cómo funciona un mercado internacional. Que luego el TV funcionó fatal, porque la línea entera en sí era muy adelantada a su tiempo, era una línea que me quería mezclar álbum francés y manga, que parece que es una cosa que ahora es como, pues, guay, ¿no? Sí. Pero en su momento era muy radical. Entonces se vendió muy, muy, muy mal. O sea que no, fue un poco experiencia de 2 álbumes y tira. Pero bueno. Pero bueno, también me enseñó que eso, que todo no puede ser un éxito. Entonces también, pues bueno, me vino bien también. Bueno, ya después, 2 años después, ya hiciste una obra en 2010 y en 2012 que sobre la guerra mundial en el país, o sea, en el París ocupado por los nazis, que se llama Silhouette, y la segunda parte que se llama Silhouette, Arcángel Oscuro. Con este personaje enmascarado, ¿de dónde sale la idea de este personaje revolucionario que lucha contra los nazis enmascarado? Bueno, esto en realidad fue con dibujos de Jesús Alonso Iglesias. Sí. Y eso fue una cosa con duda. Aunque el personaje es francés, pero era una cosa para... Creo que era para Dolmen. Sí, creo que era para Dolmen. Pero una cosa completamente española. Lo que pasa es que nos gustaba la ambientación. Y esto, mira, originalmente era un proyecto para otro dibujante que quería hacer un héroe pulp e inventó... Que de hecho originalmente era la luciérnaga. O sea, era una cosa más adaptada. Lo que pasa es que él dejó el proyecto y tal, y como me daba pena dejarlo, lo retomamos con otro dibujante que era Jesús Alonso Iglesias, que luego hemos sido muy buenos amigos, y lo que pasa es que lo reformamos completamente porque yo lo que no quería era todo lo que había hecho para ese dibujante no valía para el estilo de Jesús. Entonces lo reformamos, lo rehicimos y Jesús metió ideas y se convirtió en Silhouette. Y es un TVO que a mí me hubiera gustado vender en Francia. Aún seguimos intentando venderlo fuera, a Dark Horse, porque además es muy Hellboy. Pero no lo hemos conseguido. Tuvimos alguna oferta, pero con unas condiciones muy malas. Entonces ahí está. Entonces yo siempre le estoy picando a Jesús para intentar hacer la tercera parte y hacer un libro, porque es una cosa que es muy para Estados Unidos también. Y encima ahora Jesús, que tiene mucho más nombre a raíz de haber participado como diseñador en la peli de Spider-Man, Un Nuevo Universo. Yo creo que lo podríamos vender. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Lo conseguiremos. Bueno. Sí, bueno. Poquito a poco. Si ya de todas formas. Ya una vez que. Nombre, lo que hemos dicho antes. Ya al tener un nombre es más fácil. Sí, es más fácil, es que es así, joder. Y mejor. Y vamos a ir poco a poco y ahora con un poquito sobre Polar, ¿vale? ¿Cómo surgió la idea de hacer un webcomic? ¿Fue tu primera opción o es que realmente no tenías otra opción con las editoriales y dijiste voy a por un webcomic? No, mira, esto lo hice, lo he contado muchas veces, lo hice como un ejercicio. No, ni siquiera tenía pensado publicarlo. Pues menos mal que luego publicaste. Sí, fíjate tú. Fíjate lo que hace una tarde tonta. Pues mira, eso, a raíz del mercado americano ya llevaba trabajando como 2 años y pico en franquicias tipo Godzilla, y era Godzilla y una novela juvenil que se llamaba Witch and Wizard. Había trabajado mucho para IDW haciendo eso, pues trabajo de franquicia, que es una cosa que pagaba muy bien, pero bueno, era una cosa con un guionista, con personajes que no son tuyos, y pues como quien hace cómics, pues eso, en vez de hacer Batman o Superman, que yo no tenía esos contactos, pues hacía eso, pues personajes hecho de golpe La Pequeña China, de la serie de Sleepy Hollow. Es un trabajo que hice durante varios años que pagaba el alquiler, pero era muy exigente a nivel de páginas, porque yo estaba haciendo eso y estaba haciendo Maíz Templado a la vez, y llegó un punto de trabajo que estaba súper saturado, que trabajaba, a lo mejor hacía 40 páginas al mes perfectamente. Joder, que no tenía vacaciones. Es mucho.
Sí, sí. Y llegó un punto que estaba muy colapsado. Y me daba miedo porque ya conocía casos de autores que realmente aborrecían dibujar, lo odiaban. Y yo no quería llegar a eso. Entonces, fíjate fíjate cómo razono, que mi solución fue dibujar más. O sea, ¿no? Como los japoneses, ¿no? Sí, sí. Entonces dije, voy a hacer exacto. Dije, voy a hacer un cómic que realmente tenga todo lo que a mí me gusta y que me haga recordar por qué hago cómics. Entonces era un cómic centrado era un experimento narrativo. Era hacer un cómic centrado solo en la narrativa. Y lo voy a hacer en blanco y negro, con un tono de color, y lo voy a hacer mudo para no complicarme la vida porque luego no sé si va a ser en español, en inglés, da igual. Pues que va a ser solo acción. Y empezó Polar así. Y no sé si iba a hacer para mí, para enseñarlo a los amigos, o yo qué sé. A lo mejor luego lo editaba, pero no tenía ni idea. Lo que pasa es que se me ocurrió que, porque había mucha gente que empezaba a hacer webcomics, y pensé, bueno, lo coloco todas las semanas en una página, y a lo mejor no me da dinero, pero a lo mejor lo veo un editor y le gusta el estilo y me proporciona un trabajo. En vez de hacer una tarjeta de visita, pues me había hecho un cómic de visita, ¿no? Para la gente. Lo que pasa es que eso creció como un monstruo porque yo me lo pasé muy bien haciéndolo y para mí era un alivio todo. O sea, yo acababa de trabajar a lo mejor, había tenido un día que había hecho una cosa que era un aburrimiento de dibujar, tenía que dibujar, yo que sé, imagínate, caballos, ¿no? O un montón de fondos, estaba aburridísimo. Pero mi alivio era pensar la página de Polar, cómo la iba a hacer, cómo la iba a componer. Era una cosa más que básicamente la hacía mentalmente, ¿no? Mientras fregaba, mientras iba al súper. Y luego el hecho de dibujarla realmente me llevaba una hora o así. Una hora el lápiz, la tinta y el color incluso a veces. Pero el hecho de pensarla, de darle vueltas, de pensar, era lo divertido. Y eso, pues eso, fue acumulando páginas y fíjate lo que es ahora, ¿no? 4 libros. Sí, pero era básicamente eso. Una cosa para pasar el rato y para experimentar con la narrativa. Y por cierto, ya has comentado eso de que al principio Polar nació como una obra, digamos, muda. ¿Fue difícil el después ponerle, valga la redundancia, diálogo a esa obra? ¿Te costó trabajo ese tema? No en realidad, porque todo esto vino porque cuando yo le ofrecí el TVO a Dark Horse, al editor de Dark Horse, que le gustó mucho, que era además mi primera opción, porque yo quería hacerlo en Dark Horse porque era un poco lo que me había inspirado cuando yo estaba en la facultad. Los cómics de Dark Horse eran lo que más me gustaban. Todo el sello de Legend del Sin City, Monkey Man y O'Brien, Hellboy, todo se publicaba en ese sello. Y mi fetiche era Dark Horse, lo que hacía Dark Horse. Entonces el editor le gustaba mucho y se lo enseñó a los jefes y pasó una especie de criba, ¿no? Entonces el editor me dijo, mira, si le añadimos algún diálogo, hay un 90% de posibilidades de que lo apruebe el jefe. Si lo dejamos mudo, igual hay un 50. Entonces, 40. ¿Qué prefieres hacer? Y dije, pues vamos a poner diálogos. Claro. En ese sentido, a lo mejor soy muy, no sé si me puedes tildar de poco ético, pero realmente tampoco era un problema. Yo realmente lo había hecho mudo también por una necesidad de tiempo, de no tengo, ¿qué hago? ¿Lo hago en inglés? ¿Lo hago en castellano? Entonces, pero entonces me ocurrió que igual que Polar, la obsesión mía de Polar era la narrativa. El problema que tiene el Polar mudo es que en un TVO se leía muy rápido. Entonces, hice que el texto funcionara como si la narrativa era la música, el texto era la letra de la canción. Entonces, la letra servía, o sea, el texto servía para detener al lector donde yo quería que se detuviera. Entonces, realmente los diálogos de Polar están puestos para que tú te pares en una página en concreto. Y cuando tiene que ser muda la escena, la dejo muda. Cuando la escena debe ser rápida, si debo dejar 10 páginas mudas, las dejo. Pero a lo mejor hay un punto en que quiero parar al personaje, o sea, quiero parar al lector, y entonces meto el diálogo ahí, o meto el texto. Entonces, lo serví como, en vez de hacerlo como algo que estorbara al lector, intenté hacerlo como algo que ayudara al lector a leerlo al ritmo que yo quería que lo leyese. Entonces, en ese sentido, lo integré, creo que lo integré bien en lo que era la mecánica del TVO. Obviamente, luego, cuando ya retomé el webcómic sabiendo que iba a ser publicado en papel, ya lo afrontaba muy diferente de las páginas, ¿no? Porque entonces ya sabía que luego iba a haber un diálogo que me ayudara a explicarlo y entonces ya la concepción era muy diferente. Pero originalmente yo creo era un poco esa idea, ¿no? De usarlo como
como ralentizador de la acción cuando a mí me convenía. No, de hecho, cuando lees Polar, cuando abres, cuando tú lo ves, es muy visual, es algo obvio, ¿no? Es como no hay diálogos y luego se añade, es muy visual. También podemos decir que es muy Sin City, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor aquí alguna comparación que no, pero por eso te hago esta pregunta. ¿De dónde nació la idea de solo usar blanco y negro y también rojo? Pues mira, la idea no sale de Sin City, pero, o sea, tiene gracia porque si alguien podría decir, ¿la ha robado de Sin City? Y diré, no, pero la he robado, pero la he robado. La he robado de otro señor. Porque a mí me gusta mucho Matt Wagner. Me flipa Matt Wagner. Casi a la altura de lo que me gusta Frank Miller. Pero Matt Wagner es como el hermano desconocido de Miller. Porque tienen trayectorias muy paralelas. Pero el realmente fan popular es Miller. Pero Wagner tiene unos cómics de Grendel que se llaman Negro, Blanco y Rojo. Que él lo empezó a hacer. Y a mí era un recurso que me flipaba. Miller solo lo usó en una historia, en La novia vestida de rojo, que es una historia de Sin City que está muy chula, pero que solo es en el vestido de una chica. Pero él nunca lo ha vuelto a usar, ese recurso. Pero Wagner sí que lo ha usado mucho. Entonces, digamos que le copié la idea a él porque me parecía muy buena. Pero luego, sobre todo, Polar lo que intentaba era hacer un homenaje a todo lo que me gusta del blanco y negro. Entonces, había mucho de Miller, pero había toneladas de Steranko, sobre todo porque Steranko tiene ese cómic increíble que es Atmósfera Cero, que es un cómic panorámico, que Miller pilló muchísimo de Atmósfera Cero para hacer 300. Tiene mucho de Alex Sinner, ay, no me sale el nombre ahora, de José Muñoz. Tiene muchísimo de Matt Wagner cuando trabaja en blanco y negro, y tiene mucho del manga, tiene mucho de Lone Wolf and Cub y en general los mangas que son en blanco y negro. Entonces yo todo lo que me gusta del blanco y negro, lo que lo hace tan especial para mí es lo que yo intenté meter en Polar. Entonces, obviamente depende mucho de tu experiencia como lector. Obviamente un americano verá a Frank Miller ahí, pero a lo mejor un lector francés va a ver más a Hugo Pratt o va a ver más a José Muñoz porque su experiencia es diferente. Pero sobre todo es que el blanco y negro me gusta mucho. Y es difícil de vender a veces, pero el blanco y negro tiene esa cualidad que creo que se lo leía a Jason Luz, al autor, que decía que el blanco y negro queda mejor en los cómics porque los bocadillos están mejor integrados. El texto es blanco y negro también, es negro sobre blanco, y el dibujo también. Entonces, cuando ves un cómic en color es chulo, pero a veces da la impresión de que los bocadillos están pegados encima. Sin embargo, en el blanco y negro puro, o con tramas o lo que sea, el texto forma parte del dibujo, de alguna manera. Entonces, yo con Polar quería hacer un poco eso. El tono de color era una manera también de engañar un poco al lector reacio al blanco y negro, metiendo tonos de color, pero en el fondo eso era una manera también que yo usaba del color de tener una página en blanco y negro completa y poder coger al lector y llevarle del punto A al punto B usando también las manchas de color rojo. Entonces, yo os contaba que este cómic viene también de lo que yo quiero hacer con la narrativa y de mi obsesión por intentar que el lector lea a la velocidad que yo quiero, lea en el orden que yo quiero. Esa manipulación es como un desafío para mí. Entonces me gusta usar todos los recursos que tengo. Y el blanco y negro y el tono de rojo es un instrumento genial. Por eso, de hecho, en el diseño se usa muchísimo porque es una herramienta buenísima. Pero no es nueva, vamos, ni la inventé yo, ni la inventó Matt Wagner, ni nada, lleva décadas. Pero no la robaste, la homenajeaste. Sí, también. Queda mejor, queda más. Sí. Alex de la Iglesia decía que los mediocres homenajean y los buenos autores roban. Bueno, pues entonces robaste. Y hablando de eso, de lo llamativo que es Polar por el uso de digamos, casi monocromático, también es llamativo porque es apaisado. O sea, el cómic de Polar es apaisado. Y es verdad que es algo que no se suele encontrar, porque yo te puedo decir de memoria, pues 300 y básicamente Private Eyes de Brian K. Vaughan. Entonces, ¿cómo surge la idea de hacerlo apaisado? O sea, porque es verdad que es un formato raro. Sí, claro, luego han ido apareciendo más. Por ejemplo, después de Polar, estaba Private
Paco Roca también hizo un apaisado y eso, el Private Eye. Claro, en el momento en que yo me planteo hacer un cómic online, pienso en cómo leo yo los cómics online. Entonces, claro, yo para leer cómics por internet usaba mi portátil. No había tablet y el móvil que tenía yo era un cacharro. Entonces, mi referencia era el portátil. Entonces, me pareció que era más sencillo de encajar una página en un formato apaisado. Y nace más o menos. Y luego también tenía una cosa buena. Era como yo estaba tan cansado de hacer páginas de franquicias y tal, y claro, tened en cuenta que dibujaba 40 páginas al mes. Al final me repetía las composiciones, todo se repetía. Me estaba todo el rato repitiendo recursos. Entonces, al hacerlo apaisado, me obligaba a probar cosas diferentes, a concebir la narrativa de una manera diferente. Así que los trucos que yo usaba en las páginas de las franquicias no me servían para ese todo cómic. Me obligaba a pensar nuevas maneras de narrar la historia. Entonces, nace un poco de esas dos, ¿no? La necesidad de que sea más bonito para ver y más cómodo de leer en internet, y yo intentar hacer algo diferente. Claro, eso ha cambiado ahora. Ahora hay tablets, ahora hay móviles, y de hecho el formato ahora, lo que ha pasado es que es más vertical que nunca. Porque como ahora lees en el móvil, tú vas, es todo un, ¿cómo es la palabra? Como un enorme lienzo súper vertical y súper estrecho que tú vas leyendo. Entonces, si en esa época los cómics eran, cuando empezó con el rollo de los portátiles y tal, parecía que el futuro del cómic era vertical, o sea, horizontal, ahora resulta que es al revés. Ahora el cómic es horizontal. Y a lo mejor si yo quisiera hacer un cómic online y me estoy planteando hacer un webcómic con una concepción completamente diferente a Polar, lo que a lo mejor debería hacer es empezar a pensar en una página vertical inacabable. O sea, que puede ser de, yo qué sé, pues de 40 viñetas de un tirón. O sea, porque la gente lo va a leer con el móvil y lo va a hacer pasando con el dedo. O sea, que nace un poco fruto de su tiempo. Oye, una cosilla también, porque hemos tanto visto la serie, la serie de la de Polar, como leído el cómic, ¿vale? No es un peloteo si Juanma y yo te decimos que en nuestra opinión la adaptación, digamos, cinematográfica o serial está muy por debajo de la obra original, ¿vale? Entonces, ahora que no nos escucha nadie, ¿cuál es tu... Bueno, y que ya te hemos predispuesto con esta pregunta, también es verdad. ¿Cuál es tu opinión sobre la adaptación de Netflix? A ver, el tema es que una adaptación siempre es una adaptación. O sea, nunca va a superar... Normalmente no va a superar el original precisamente por su condición de adaptación. Sobre todo obviamente si te gusta mucho el cómic original, no va a haber manera de que sea mejor. El tema es que es una adaptación, entonces es un lenguaje muy diferente. Yo me acuerdo cuando empezamos con el proyecto y se hizo público y tal, mucha gente me decía, no, pero esto estaría guay que fuera como Sin City de Robert Rodríguez y tal. Y yo decía, no, es que no quiero eso. No quiero un calco de mi TVO. Quiero que tenga las mismas intenciones, pero con los medios que tiene el cine o con la narrativa del cine. Si yo intentaba innovar en la narrativa cinematográfica, esta peli, o sea, del cómic, esta peli debería intentar lo mismo, pero con la narrativa suya. Entonces, la película visualmente a mí me gusta mucho porque Jonas Åkerlund hace una cosa que me parece muy interesante, que yo a veces intento también, que es que intenta jugar mucho con el contraste. Entonces, visualmente la película, toda la trama de Black Kaiser en el pueblo es como muy sobria y muy medida y muy lenta. Y luego la trama, pero a la vez la trama de los asesinos es como muy loca, muy colorista, y como viene el videoclip, pues sabe jugar mucho con esos contrastes. En ese sentido me gusta mucho. Luego, obviamente, el concepto, la historia es diferente, pero también comprendo que claro, también el cómic no daba para una película. De hecho, el primer guión de Polar, yo obviamente he leído los borradores de guión o sea, yo sé cómo originalmente era la historia y cómo acabó siendo. El primer borrador era súper fiel al TVO a nivel de historia. Pero claro, no cubría toda la historia. Digamos que a mitad de la película, o sea, la primera mitad era nueva y la segunda mitad era muy fiel al TVO. Pero le faltaba algo. Y el personaje era como muy blando, muy... Cuando empiezan a meter modificaciones, Mads Mikkelsen también firma y él también introduce muchos cambios, pero yo creo que lo que hacen es que, no siendo la historia igual, la sensación, por lo menos para mí, que me dejaba de al ser algo violento, pulp, a veces muy pasado de rosca y a veces muy comedido, creo que
casa muy bien con lo que era la intención mía de hacer el TVO. Obviamente el resultado es muy diferente. Y obviamente no te mentiré si te digo que hay decisiones que a mí me gustan y hay decisiones que no me gustan. Es decir, hay cosas de la historia que a mí me parecen muy buenas ideas. Por ejemplo, lo de los guantes de luz. Es una cosa, cuando yo leí el guión, dije, esto no va a funcionar. Y luego visualmente lo ves y funciona muy bien. Por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, yo no estaba muy de acuerdo. Por ejemplo, originalmente, por ejemplo, el parche no se lo ponía en ningún momento. Entonces yo sugerí que la escena que le sacan el ojo en la tortura, esa es idea mía. Para que veáis que incluso que el autor puede intervenir. Ante el autor se valora al autor. Porque yo dije, vale, si no queréis tener el personaje con el parche toda la película, porque además es un coñazo para el autor, porque pierde la versión de la profundidad para las escenas de acción, que se lo quiten un punto. Y en este punto se lo pueden quitar, tal. Y eso, por ejemplo, me hicieron caso. Por ejemplo, una cosa que no estaba de acuerdo era que me parecía que el personaje de Catherine Winnick originalmente en el TVO era la jefa y Blood era un subalterno. Y aquí están invertidos los roles. Blood es el jefe y Catherine Winnick sale menos. Entonces, a mí me hubiera gustado más que Catherine Winnick fuera la jefa y hubiera una pelea final con Black Kaiser, que la película no pasa, porque la derrota antes. No ve realmente una confrontación entre Black Kaiser y el personaje de Catherine Winnick. Bueno, ahí se llama Vivian, el personaje originalmente se llamaba Vian. Entonces, por ejemplo, eso yo lo hubiera cambiado. Pero ahora, obviamente, no es mi película. Entonces, yo en ese sentido respeto las decisiones del director. Y también porque cuando hablas con ellos te das cuenta de que todo obedece a una razón. A lo mejor en otros proyectos no, y en otras cosas no hacen caso al autor, pero mi experiencia en esto es muy buena porque realmente cuando yo hablé con el director, con Jonas Åkerlund, realmente todo obedecía a una razón. Y él realmente había leído, no era un fan de los TVOs, no había leído muchos TVOs, pero él se leyó los TVOs. Y realmente dijo, voy a intentar hacer lo que quiero hacer un poco lo que tú haces en los cómics. Entonces, en ese sentido, puedo estar más de acuerdo o no, pero por lo menos sé que la intención de él era respetar la obra. Luego, bueno, pues luego los resultados, obviamente, eso es obviamente completamente subjetivo y respetable, a que le guste más, a que le guste menos. Incluso haya gente que a lo mejor el TVO le parezca un churro y la peli le flipe. Y eso yo lo tengo que respetar, obviamente. Bueno, y ya hablando de eso, de que estuvieron bastantes contactos contigo, ¿cómo fue tu reacción cuando te dicen, oye, que Netflix quiere coger Polar y hacer la película? Y no solo eso, que después te enteres que Mike Mikkelsen, o sea, que es un actor muy consolidado, que ha estado en Rogue One y ha tenido una carrera Casino Royale y muchas cosas. ¿Cómo te queda el cuerpo? Lo primero, cuando te dicen que Netflix va a adaptar Polar, que ya tiene que ser brutal, sí. Y cuando ya te enteras que encima Matt Mikkelsen va a estar detrás de ser Black Kaiser. Pues mira, al final te lo tomas con mucha cautela porque, claro, es una cosa que te hace mucha ilusión. Pero sabes que también te puede, si luego no sale, te pega, es un bajón. Entonces, siempre era con muchísima cautela. Además, ten en cuenta que los derechos se vendieron la peli estuvo en desarrollo como 4 años. Entonces, tienes que acostumbrarte a que los tiempos del cine son muy diferentes. Es todo muy lento. Y además tú tienes la impresión de que no pasa nada. O sea, yo te hablo de que estaba en contacto con el director, tal, pero realmente era algo muy de vez en cuando. Y además, claro, tú piensas que son contactos a lo largo de 4 o 5 años. Tú piensas que no está pasando nada. Entonces, se te olvida el tema. Hombre, de vez en cuando recibes un cheque por los derechos porque hay unos derechos comprados y te arregla la declaración del año. Pero a lo mejor piensas, bueno, estos un día se van a olvidar y ya no me llegarán los cheques. Y además yo ya sabía que se habían hecho contactos con otros actores. O sea, y actores que rechazaron el papel. Porque claro, esto también es un poco, cuando quieres financiación para una película, tú tiras a lo más alto. Dicho, voy a decirlo de una manera muy cruda, pero esto es así. Tú tiras a lo más alto a los actores más famosos, aunque no se parezcan en nada al personaje. O sea, si tienes que hacer a Tom Cruise que sea Black Kaiser, si Tom Cruise dice que sí, es que la película ya está hecha. Ya el dinero viene en eso. Entonces, siempre se tira a lo más. Entonces, yo me acuerdo que se habló en su día con gente tipo Robert Downey Jr., bueno. Se habló con Stallone para hacer de Black Kaiser. Hubo un mes que yo pensaba que Stallone iba a ser Black Kaiser.
Y de hecho me acuerdo que estaba nominado al Oscar Stallone por... Esto creo que lo he contado alguna vez, pero no lo he comentado con público. Es una historia muy buena. Creo que lo he contado en alguna charla, pero no en un medio que va a haber. Y iba a ganar, estaba nominado. Entonces yo pensaba, por un lado quiero que gane el Oscar, porque Stallone me cae muy bien y le tengo mucha simpatía. Pero por otro lado, si lo gana, a lo mejor no, el caché sube y no quiere hacerlo. Entonces... yo estaba un poco ahí. Que luego al final creo que la cosa no llegó a nada, se lo habían ofrecido, pero no sé ni si llegó a leer el guión o algo. Entonces, como que yo estaba muy prevenido de que esto se ofrece a mucha gente y a lo mejor dicen que sí, que no, pero luego quieren cambiar cosas y luego se van del proyecto. Pero además vosotros lo habéis visto que de pronto, si miráis vuestros twitters viejos, veis que había gente que se le ofreció, que parecía que iba a salir una película con tal tío y luego nunca se hizo. Un Spider-Man, un Batman con tal actor y luego no se hace. Entonces te lo tomas con mucha cautela. En plan de no me quiero emocionar, no me quiero tal. Entonces yo os puedo asegurar que hasta cuando firmó, primero firmó Mikkelsen, yo aún no las tenía todas conmigo de que se iba a hacer. Y obviamente ya en la Navidad creo que fue la Navidad de 2008 o así, ya me dijeron que Netflix había firmado. Y entonces ya respiré tranquilo. Y aún así os puedo asegurar que hasta que yo no vi el tráiler en Netflix, yo realmente no, en mi cabeza esa película no existía, de verdad. O sea, hasta que vi el tráiler y sale diciendo Catherine Winnick, tratasteis de matar a Black Kaiser y es como, hostia, que ese personaje es mío. Hasta ese momento yo no era consciente de verdad, porque me había mentalizado tanto a mí mismo de que no me tenía que hacer ilusiones que no llegué a creerlo hasta que vi el tráiler. Yo digo, con el rodaje acabado y todo, que es que el rodaje se hizo... Yo no asistí al rodaje. O sea, no, en ese sentido no me invitó Constantin Films, que era lo que lo llevaba. Ahí eso me fastidió, pero bueno. Sí, porque yo te iba a preguntar, digo, que hubiera quedado guapo algún cameo tuyo en pero eso... en la película. Eso depende mucho de... Yo eso también he ido aprendiendo mucho con el tiempo. Entonces, ahora estoy en otros proyectos en desarrollo y tal. Y, por ejemplo, en algunos proyectos que he firmado... Si se desarrollara eso como serie o cine, digamos que yo tendría un cargo en el que supone que tendría que ir al rodaje en algún momento, por ejemplo. Son cosas que luego con el tiempo y depende de la gente con la que lo hagas, se habla. Yo en ese momento, pues como no sabía nada, pues bueno, hicieron la película, yo encantado, me hubiera gustado que me llamaran, pero bueno, también depende de cada productora. Hay productoras que no son muy atentas, hablan con los... En ese sentido, Constantin Films era la que lo llevaba, porque era para Netflix, pero el rodaje y todo eso lo llevaba Constantin Films. De hecho, ya estaba desplazado al set y se están preparando escenas cuando Netflix aún estaba firmando el papeleo. O sea, para que os hagáis una idea de cómo... De que en el momento en que se firma empieza a rodarse como al día siguiente. Y entonces, claro, pues no sé, pues en ese momento pues no, ellos no se lo plantearon que no nos invitaron ni nada pero bueno, a lo mejor en otra ocasión, depende también con quién hables, ¿no? Si con qué director o tal, pero bueno. Si no es un cameo en esta, pues yo qué sé, espero que en otra. O si hay una secuela, que la puerta aún está abierta, pues oye, que me llamen. Bueno, con la secuela, entonces te hago una pregunta, porque en los cómics, en los cómics hay cinco cómics, ¿no? Los 4 números más el número 0. Que ya se cierra la saga del Kaiser Negro, el Black Kaiser, ¿no? Como le hayas llamado. ¿Eso es el final de Polar? ¿O este universo tiene cuerda para seguir con otra historia o con otro spin-off? No, yo me planteé ya con el cuarto de Polar, con la caída del Kaiser, que la historia acababa. Por lo menos de esa manera. Porque también me di cuenta que los 3 primeros tomos de Polar Paisado son ejercicios que hice yo para internet, me lo pasé muy bien, tal. El cuarto cómic no lo hice para internet, lo hice directamente en el libro. Y además me lo pasé muy bien porque era como que la peli se había anunciado, había fecha de la peli y este libro se hacía un poco, no porque saliese la peli, era un cómic que yo quería hacer. Pero como salía la peli, el editor me dijo, vale, lo puedes sacar cuando quieras. Y dije, genial. Porque básicamente tenía libertad total para hacer un cómic de Polar. Y me lo pasé muy bien haciéndolo y me acuerdo eso, que estuve como 5 meses con el libro ese. Y para mí como unas vacaciones, como cuando era pequeño y podía dibujar 3 meses de verano yo solo. O sea, era hacer mi cómic y encima me lo publicaban y saldría para la peli. Pero sí que es verdad que me planteé
que no quería que fuera una máquina de hacer salchichas. No quería que Polar se convirtiera en los cómics que yo en ese momento estaba, o sea, que los cómics que de los que yo estaba huyendo cuando empecé a hacer Polar. Es decir, un cómic por obligación, repetitivo. No quería empezar a repetirme en ese sentido. Entonces, como la historia cierra un poco bastante bien, creo yo, el personaje, y luego salió el Polar Zero, que era el Black Ace original que saqué con Planeta y tal, pues yo creo que sí está bien. Otra cosa es que a lo mejor me gusta el universo y a lo mejor la agencia de Damocles, el personaje de Christy White, que es la chica esta del parche, que personajes del universo ese los pueda rescatar en algún momento para hacer una miniserie en otro formato. Por ejemplo, recientemente Polar se ha publicado en China, se está publicando en China, ahora creo que van por el segundo tomo. Se interrumpió por el COVID, pero ahora ha vuelto. Entonces, como hicieron un trato muy bueno, nos ofrecieron sacar un contrato con todos los libros de un tirón, muy bueno. Les ofrecimos, por iniciativa mía, una historieta exclusiva para cada tomo de Polar para ellos. Una historieta corta. Entonces, por ejemplo, volví a dibujar Polar en ese momento. Son cómics que aquí no se han visto aún. Son cómics para historias de 4 páginas para los Polar chinos, ¿no? Que además cada historia es un homenaje a un género cinematográfico de Hong Kong, de chino, de artes marciales, de cine de Hong Kong. Entonces, como que lo retomé para esa pequeña edición, y a lo mejor yo que sé, imagínate, saco un integral con todos los de Polar, un tomazo así de 600 páginas, y bueno, pues mira, hago una historia nueva de 8 páginas, tal. Pero es lo único que me lo planteo, no me planteo sacar otro tomo de Polar, porque entonces ya sería a menos que se me ocurra una manera de darle una vuelta de tuerca que no se ha visto en la serie, pero prefiero probar otros formatos, otras historias y no repetirme en ese sentido. Incluso si puedo fastidiaros más la estantería todavía y sacar un TVO en cuadrado, pues pues lo hago, porque sabéis que es lo que me motiva en la vida, fastidiar a la estantería. Menos más que yo me compré unas Kallax que son más profundas y eso me viene. Pues bueno, aparte de la adaptación de Polar, es verdad que el año pasado supimos que tu obra Ezequiel Himes, que lo hiciste conjunto con Alberto Hernández, sería adaptada a la televisión. Pero es verdad que tampoco sabemos nada más. ¿Sabes cómo anda el proyecto ese? Sí, en ese estoy muy involucrado porque, de hecho, me acaba de llegar la enésima versión del guión del piloto. En eso estoy más involucrado porque lo hacemos con Born Wild, que es una productora inglesa independiente, es pequeñita. Lo que pasa es que lo hacemos en cooperación también con una distribuidora, con Echo Rights, que es una distribuidora de Suecia muy potente. Y ahora ha entrado un estudio español también, que tampoco eso no lo puedo contar, pero bueno, ha entrado más gente. Entonces, lo que pasa es que el desarrollo es muy largo, porque es para serie de televisión. Entonces, y yo estoy ya involucrado como consultor, igual que Alberto, que es el dibujante. Entonces, está muy bien porque yo estoy aprendiendo un montón. De hecho, estoy en este proyecto con ellos y estoy en otro proyecto también de una serie que he desarrollado yo, de la idea, digamos. Y está muy bien porque para mí está siendo como una escuela de cómo hacer una serie. Porque estoy de asesor, definiendo el mundo del personaje. Claro, es un TVO de 48 páginas y hemos desarrollado pues una biblia para una serie de varias temporadas. Y hay un piloto que se está reescribiendo, lo hemos reescrito ya como un montón de veces, que lo escribe un guionista, pero yo aporto notas y tal. Entonces, claro, el problema también que es una serie de televisión es muy complicada de levantar. O sea, es mucho trabajo, va muy despacio, hay muchas reuniones. Porque claro, ahora me doy cuenta de que cuando en Polar yo pensaba que nadie hacía nada, en realidad estaban trabajando mucho. Pero como yo no tenía noticias, era como, bueno, pues se reúnen con gente. Pero yo, sobre todo ahora con la pandemia, en ese sentido no se podía rodar nada, pero se podía desarrollar muchas series. Entonces tuve muchas reuniones con productores interesados en mi trabajo y luego también muchas reuniones en las que se desarrolló Ezequiel Himes. Y hablamos mucho. Y entonces, para levantar la serie esta, se ha escrito un montón. Yo he escrito un montón sobre cómo funciona el universo este. O sea, hay que hacer lo que llaman ellos un world building, ¿no? Hemos hablado de localizaciones, hemos hablado con actores, hemos hablado con banda sonora, con la gente de efectos especiales. O sea, para levantar un equipo, para desarrollar. Y luego hay que desarrollar la serie y luego hay que conseguir la financiación. Entonces, joder, claro, no me extraña que sea tan lento esto. Y luego no me extraña que cuando haga una serie una temporada, si la serie va bien,
Si hay que hacer 10 temporadas, se hacen 10 temporadas. Pues con lo que cuesta levantar la primera, es que es normal que, vamos, mira, yo que soy muy fan de Supernatural y que llevan y ya han acabado con 15 temporadas, digo, pues 15 temporadas está bien, si es que si yo les comprendo. Si Ezequiel James sale y funciona bien, vamos a hacer 30 temporadas de falta. No, pero eso digo, lleva mucho tiempo. O sea, realmente aún estamos en un estadio muy, muy temprano de la producción. Lo bueno es que también ahora, gracias a que el COVID ha remitido, se puede empezar a plantear cosas como calendarios de rodaje, por ejemplo. Y si hay una financiación, poder decir, vale, vamos a rodar aquí y tenemos que tener listo un guión y ya tenemos una fecha porque hay que empezar a rodar. Y tenemos un cast y hay que hacer un casting. Hasta entonces ha estado todo muy parado porque realmente no se sabía cuándo se podía empezar a rodar una serie. Entonces, bueno, yo espero que ahora que todo esto ha remedido un poco y hay vacuna y parece que la cosa está, y se empieza a rodar de nuevo y tal, pues que el proceso con Ezequiel se acelere. O con otros de los proyectos que tengo en marcha. O sea que, bueno. Por lo menos estoy aprendiendo, ya os digo que por lo menos estoy aprendiendo mucho cómo funciona todo esto. O sea que a lo mejor igual resulta que se me abre puertas como profesional para contar historias en un mundo que antes a los autores de cómics se nos tenía más vetado porque éramos como más, no sé, como de una cosa como baja, ¿no? Y ahora resulta que los autores de cómics estamos solicitados. Es una cosa que en ese sentido hemos mejorado mucho. Eso es verdad. Siempre el mundo del cómic, ¿no? Era un poco como el patito feo, ¿no? Como claro, cómics. Claro. Y sin embargo ahora mucha gente, los ajenos al cómic, se están dando cuenta que es un arte, el noveno arte. No es un arte menor. Y bueno, ya vamos acabando, ya llevamos un hora y pico, ¿vale? Pero hay una cosa que no lo hemos dejado, porque en el 2011, a menos curiosidad que no digas un poquillo, llegó Asquerosamente Rica, ¿no? Con Brian Azzarello. Hoy ese trabajo, ¿cómo te llegó? ¿Cómo se siente? ¿Cómo contactaron? ¿Cómo se siente al trabajar con uno de los más grandes del cómic? Pues mira, pues me vino un poco gracias a él, porque yo era muy fan de Brian y le conocí en las jornadas de Avilés, que era una cosa que estaba que sigue haciéndose, pero bueno, que en ese momento era una cosa como muy familiar y pequeñita, que venían muchos autores de fuera y había mucha charla, mucha exposición, no era un salón del cómic al uso, eran charlas, era conocer a tus autores favoritos y hablar con ellos y tomarte una cerveza o una sidra con ellos. Y yo conocí a Brian ahí, hicimos buenas migas y hablamos mucho de género negro. Y encima yo era súper fan de Brian, porque en ese momento yo con 100 balas, seguramente Brian sea el guionista que más me ha influido a mí en cómo escribo los diálogos y por eso es guionista de cómic. Luego en escritores hay gente que me gusta mucho, pero como guionista de cómic, la manera que él tiene de trabajar, de hacer los diálogos, a mí me flipa. Y le conocí ahí, hicimos buenas migas. Y justo eso, estaban preparando ese proyecto de una línea de género negro también para Vértigo, que era el Vértigo Crime, imitando un poco las novelitas de misterio americanas mezclando guionistas de género negro clásicos de novela, de bestseller, con autores de cómic como Brian. Y el cómic que iba a hacer Brian me ofrecieron, le enseñó mi trabajo Brian a su editor de ese momento, que era Will Dennis, y le gustó y me dieron el trabajo. O sea, no tuve que hacer ni pruebas ni nada. O sea, directamente le mandé unos tebeos míos de Pulgidos, por ejemplo, de los de Astiberri, y le dijeron, mira, esto encaja bien. Y eso, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, sobre todo porque aprendí mucho por cómo trabaja Brian el guión. Y es una cosa que me ha venido muy bien, aunque yo soy guionista, me considero guionista y he sido guionista para otra gente. Siempre me ha venido muy bien trabajar con guionistas porque he aprendido que cada uno tiene una manera muy diferente de trabajar. Entonces, he trabajado con eso, con Brian, he trabajado con Fran Barbiere, con Alex de Campi, con Brian Glass, con Michael Hemming, y todos tienen una manera diferente de trabajar. Y cada uno pone el énfasis en cosas muy diferentes. Por ejemplo, para Brian el tema era el ritmo y los diálogos. Pero luego sus descripciones eran súper cinematográficas de guión de cine muy escueto. No era un rollo Alan Moore que te contaban ahí, viñeta 1, no. Brian era súper escueto en eso, pero te dejaba mucha manga ancha en lo visual. Luego tenía mucho diálogo y era muy complicado además, porque eran diálogos muy largos, era muy complicado darle ritmo porque son cosas estáticas, entonces era complejo.
pero aprendí mucho de él por cómo él me mandaba las páginas y hablaba con el editor. Yo eso no lo había visto tanto desde dentro. Y menos de un guionista que me gustara mucho. Porque normalmente, cuando trabajas en plan franquicia, en plan mandado, el editor te manda el guión y a veces ni hablas con el guionista. De hecho, a veces lo fomentan los propios editores, que no haya contacto. Pero ahora con las redes sociales es imposible, porque es que le mandas un mensaje por Facebook al tal y al editor, al guionista, y ya lo conoces. Pero en ese momento, como era Vértigo también, la dinámica de trabajo era muy diferente. Y entonces estaban abiertos a tus ideas y entonces me vino muy bien precisamente por eso, por tener una escuela, básicamente tener una escuela de guión con tu guionista favorito del momento. O sea que para mí genial, vamos. Y como obviamente, aunque luego no seguí en DC realmente, porque luego los gustos también iban por otra dirección y lo que hacía yo estaba como a mitad camino entre lo que era Vértigo y lo que era DC, entonces a lo mejor igual era demasiado, es que tampoco quiero usar la palabra comercial, pero mi estilo no encajaba realmente ni en Vértigo tampoco, ni en los superhéroes del momento. Entonces, bueno, no seguí trabajando con ellos, pero me vino muy bien, obviamente, la carta de presentación de haber trabajado con Brian y con DC en Estados Unidos. O sea que luego yo tiré en otra dirección, pero para mí fue genial. Y espero también poder alguna vez trabajar con él otra vez de nuevo. Que él también tiene una agenda muy complicada y de hecho cuesta mucho que te conteste un correo, pero bueno. Pero algún día repetiremos, espero. Ojalá. Sí, eso estaría genial. Y bueno, y ya que hemos hablado de tantas obras tuyas y muchas más que obviamente no hemos dejado en el tintero porque no da la vida, ahora como padre de todas ellas, dinos, para ponerte en un compromiso, ¿cuál es la niña bonita? ¿Cuál es la niña bonita de tu obra? Pues no sé, a ver, obviamente lo más fácil de decir es Polar, porque en parte también yo creo que todo mi trabajo previo lleva a Polar. Es decir, Polar es una síntesis de todo lo que yo he estado haciendo antes. De hecho, desde casi empecé en España, porque Polar al final incluso metí personajes de Pulp Heroes, de todo lo que había hecho en Dolmen. O sea, Polar es la consecuencia de todo mi aprendizaje en el cómic. Yo volqué ahí todas mis filias, todos mis recursos. Por eso creo que funcionó bien, porque realmente es una obra que casi llevo trabajando en ella toda mi carrera. Y esa es un poco la obvia. Luego, yo le tengo mucho cariño a Intachable, que es el cómic que hice para Panini sobre la corrupción, que es el único cómic mío ambientado en España, con personajes españoles, de género negro español, que también creo que llegó muy pronto, porque en ese momento un thriller ambientado en España era una cosa muy rara. Solo estaba Crematorio. Y ahora, por ejemplo, me acuerdo que cuando hablo con algún productor español interesado en adaptar algún cómic mío, le digo, mira, pero tengo este cómic que está ambientado en España. Y me dice, ya, pero es que es un thriller en España, es que hay un montón. Y joder, pues cuando yo lo hice no funcionó porque no había nada. A lo mejor es lo que te sale adelante todo el tiempo, no sé. Y le tengo mucho cariño porque era un cómic que además hice un poco pensando en la gente que no leía cómics de mi familia y de mi entorno. Y es un cómic que regaló a mis primos, a mis tíos, a gente que no le interesa, que a lo mejor ve mis cómics pero no se los lee porque no es una cosa que le atraiga. Pero ese cómic se lo leyeron, por ejemplo, y encima está muy basado en mi propia experiencia en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es de los mejores trabajos que he hecho, sobre todo a nivel de guión, y no tampoco funcionó como yo esperaba. No funcionó mal, pero tampoco funcionó de la leche, porque me hubiera gustado haber continuado de vez en cuando haciendo algún cómic de ambientado en España. Tenía una idea, por ejemplo, si hubiera funcionado muy bien este cómic, a lo mejor con Panini habría hecho otro que quería verlo ambientado en el tema del fútbol, en todo el tema de mafias y gente de otros países y millonarios comprando clubes de fútbol, y tenía una idea ahí que, bueno, ahora la tengo, es decir, a lo mejor la hago alguna vez. Entonces me hubiera gustado seguir esa línea de ir alternando cómics en España, hacer cómics ambientados en España con cómics con trabajos al extranjero, pero bueno, y tengo esa espinita clavada, pero bueno, y por eso tengo esa simpatía por Intachable, porque creo que fue un intento por mi parte que creo que quedó bien. Bueno, y vamos acabando. Voy a hacerte la penúltima pregunta y dejo a Juanma la última de la tortura. Ya que vamos acabando, en primicia, ¿o puedes decirnos tus futuros proyectos, sobre todo próximos, como lo que quieras llamar, o qué vas a hacer o qué puedes hacer? Así como primicia para nosotros.
Pues mira, lo más reciente, que además lo habréis visto en las redes sociales, es el crowdfunding que hice con Spaceman de Moon Eaters, que era un cómic, una novela gráfica, que es un poco la que estoy haciendo ahora, que está bastante avanzada, pero obviamente, bueno, está previsto que salga para el año que viene, que es una historia que mezcla terror y acción y género negro. Y aunque el crowdfunding acabó, ya se financió y tal, lo puedes seguir comprando aún. O sea que si te metes a la web de Spaceman puedes comprarlo, que tiene la ventaja obviamente de que viene con una lámina firmada, viene con un sketchbook gratis y tal. Y aunque luego, imagino que luego se podrá más adelante en tiendas, pero bueno, si lo compras ya, pues eso que te llevas. Y que es un cómic, además me lo estoy pasando muy bien porque lo estoy haciendo también con total libertad. A raíz también de todos estos rollos cinematográficos que os he contado, de trabajar desarrollando cosas y tal, me apetecía volver a hacer un cómic de 200 páginas en blanco y negro, de acción y pasármelo bien con él. Y ese es un poco Moon Eaters. También hice hace poco Paranoia Killer para Panel Syndicate, que era una miniserie de 4 números de ciencia ficción y género negro, que actualmente solo está en digital. O sea, se puede comprar en Panel Syndicate por el precio que tú quieras, incluso gratis, si no quieres aportar, o si no, pues lo que tú quieras. Que eso también planeo en algún momento sacarlo en papel. Seguramente voy a intentar con Image Comics o con alguna editorial americana o Dark Horse, intentar sacar alguna editorial, y también obviamente en España, pues con gente con la que he trabajado como Planeta o Norma, también intentaré sacarla. Y luego también que esté preparando para Estados Unidos, también he estado acabando recientemente una novela gráfica que he hecho con Mike Oeming, el autor de Powers, que obviamente somos muy buenos amigos y trabajamos juntos en Maze Templar 5 años. Y es una historia muy particular que no puedo hablar un poco del tema porque aún no se ha anunciado, pero va a ser muy curiosa porque él es guionista y yo también, y él es dibujante y yo también. Entonces, y tenemos estilos muy afines. Entonces va a ser una cosa como hecha paches entre los dos, en las que partes las dibujo yo, partes él, partes las escribimos entre los dos. Una cosa muy loca. Y entonces, no sé si está anunciado en el editor, pero bueno, la novela realmente mi parte la he acabado ya. Falta la parte que saca, la parte de Mike, la está acabando ahora. Y también imagino que para el año que viene saldrá en Estados Unidos. Y luego espero también que en España. O sea que en eso estoy. O sea, y que aburrirte no te aburre, ¿eh? No. Tienes trabajo y trabajo. Sí. Además, yo siempre trabajo en varias cosas a la vez porque no... Me gusta... A veces te atascas en cosas o te aburres y yo pienso que se pierde la frescura en eso. Entonces, por eso estoy haciendo el Moon Eaters, obviamente, pero estoy con otras cosas porque precisamente es lo que hace que luego cuando cojo las páginas de Moon Eaters o las páginas del otro proyecto lo coja con más ganas, ¿no? Porque al final me da la impresión de que si estoy los 30 días del mes, todo el año entero con un solo proyecto, lo voy a acabar aborreciendo. Entonces, no me voy a mantener fresca tengo una especie de poligamia con los proyectos. Entonces tengo que estar ahí cuando me aburro de uno como un sultán, ¿no? Con su harén. Bueno, harén de 2 proyectos o 3. Y voy saltando... Qué mal queda esto, pero bueno. Voy saltando de uno al otro y, bueno, como obviamente lo acabo, porque en ese sentido me comprometo mucho. Y, bueno, es un poco también mi manera de trabajar. Pero, bueno, luego de pronto aparecen 3 libros míos el mismo mes y dicen, joder, viste, está loco, Víctor. Pero, bueno, también es mi manera de trabajar. No, genial. Y ya como última pregunta, ya que al igual que el Torres, eres guionista, y lo que habíamos comentado con él, de que el tema de que los dibujantes sí es más fácil que trabajen en el mercado americano, pero los guionistas no. Para una persona que esté viendo este vídeo y sea guionista, le guste contar historias y querría hacer su cómic, ¿qué consejo le daría a una persona para que empezara a trabajar en hacer su guión y presentarlo a editoriales, o cómo podría moverse? Eso como para un guionista. Sí. Claro, para un guionista siempre es complicado. Siempre es buscar un dibujante. Buscar un dibujante. Ahora es complicado. Sobre todo porque, a ver, obviamente, para un editor americano, ¿cómo te lo diría? Obviamente, si tú mandas una propuesta, un editor americano si hay una relación o por lo menos se la puede leer. En ese sentido, me consta que esas cosas se leen. Lo que pasa es que, claro, si eres solo un guionista, incluso aunque no tengas dibujante para ese proyecto que tú quieres hacer en Estados Unidos, es muy importante que hayas tenido algún proyecto en tu país. Porque así el editor puede leer cómics tuyos
publicados en... O sea, puede ver cómics tuyos hechos ya. Y esto también vale para... Obviamente también vale para los dibujantes, porque es importante... Los editores al final a veces no buscan tanto a alguien que sea un virtuoso del arte, sino como una persona responsable que cumpla con las fechas de entrega, porque al final a veces es así. Y a veces, incluso como guionista, a veces recomiendo que te quedes con el dibujante que lo da todo y que se compromete, que con el dibujante que a lo mejor hace una página de muestra increíble, pero luego te tarda un año en mandarte 2 más. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener un bagaje previo, que a día de hoy además es más fácil, porque no hace falta que tengas publicados en España 5 libros. A lo mejor tienes un cómic en Webtoons que quieres con un dibujante, tienes un cómic online o publicas de manera independiente con crowdfunding. Entonces, es más fácil crearte un material previo que enseñar a un editor americano. Pero es importante, sobre todo, ser capaz de demostrar a un editor que te puedes comprometer con un trabajo. Porque eso es casi lo más... Yo digo, es casi más importante que editar con él. O sea, que tiene un estilo súper llamativo. Que obviamente eso te abrirá una puerta inicialmente, pero cuando luego el editor te pida más trabajo, luego va a ver que no vales para eso. Y me acuerdo, hay una trampa que siempre hacen los editores. O sea, cuando enseñas tu trabajo como guionista, como dibujante, y es que te dicen que les mandes más. Y muchas veces no lo mandas porque piensas porque te rindes. Y ellos también lo hacen un poco para ver cómo respondes, para ver cómo te sobrepones al rechazo o a que no te manden. Y me pasó con dibujantes que tenían unas páginas de muestra increíbles que enseñaban en Barcelona y al editor le encantaban y decía, mándame más. Y luego ese autor no hacía más muestras. Pero a lo mejor otro autor que no era tan bueno mandaba no falta que le inundara de muestras, pero a lo mejor le mandaba cada mes, cada 2 meses y mantenía el contacto. Y entonces el editor veía que él iba dibujando o que iba escribiendo y que el tío era constante. Y ese es un poco el consejo que yo doy, que es intentar demostrar que eres capaz de comprometerte con un proyecto. Y por eso, si muestras algo previo tuyo, pues como un webcómic con un webcómic que has hecho con alguien, y a lo mejor no es el mejor webcómic del mundo, pero has hecho 20 capítulos. No se ha acabado el capítulo 3 porque os rendisteis. Entonces, ese es un poco el consejo que yo doy. Pues bien, para todos aquellos que quieran publicar su cómic o empezar a trabajar como guionista, ya sabéis, empezad a darle caña a los editores, mandándole de todo para que vean que curráis y así pues conseguiréis algo. Sin acosarles. No, sin mandar cabezas de caballo ni nada de eso. Exacto, o escribir al día siguiente para decir, oye, no me has contestado. Eso no lo hagáis, por favor, no lo hagáis nunca. Incluso si no contestan, al mes siguiente dices, hola, soy tal, te mandé unas muestras el mes pasado, aquí te mando más. Pero no le acoséis por Messenger y le digáis, te mandé un privado, te mandé tal. Hace 5 minutos que te he mandado unas páginas y no me has contestado. Exacto, eso es. Eso tampoco. Y habrá gente así, ¿no? También, ¿no? O es un poco exagerado. O habrá gente que sea muy pesado. Sí. Habrá de todo. Sí, obviamente, el mundo es muy grande. Entonces también hay gente que me ha mandado algún privado por motivo de lo que sea y luego me dejan comentarios. Te mando un privado. ¿No? Yo, sí. Que no me da tiempo. Y está muy liado. Pero bueno, pero a ver, es también normal. Lo vas aprendiendo también con el tiempo, eso. La experiencia es un grado, ¿no? Eso es. Oye, Víctor, que ya hemos acabado. Bueno, que quiero decirte que espero que hayas estado bien con nosotros. 1 hora y media y al final se nos ha ido. Nada, se va volando. Yo encantado. Bueno, pues muchas gracias. Sí, porque así con esta charla pues la gente podrá conocer más alguna obra tuya que no pudiera conocer o tus comienzos y eso pues a alguien que quiera empezar a comenzar en este mundo como con esta última pregunta, pues ya ve cómo empezaste tú y cómo empieza otra gente y a lo mejor se anima a meterse más de cabeza en este mundo y a lo mejor este mundo le acaba pagando el alquiler o la hipoteca. Ojalá, eso es. Sí. El consejo para aprender a hacer cómics es hacer cómics. Y ya está, no hay más. Correcto. Y ahí no hay más que rascar. Así que ya sin más nos vamos a despedir. No nos vamos sin decirte que gracias por haber aceptado esta tortura y este interrogatorio durante 1 hora y media que ha aguantado aquí bien, ha aguantado bien el tirón.
Así que, como digo, muchas gracias y al resto, pues deciros que nos sigáis en nuestras redes sociales y en las de Víctor Santos, que las dejaremos abajo por si queréis estar atentos a todo lo que va publicando y todos estos nuevos proyectos, como el crowdfunding que ha hecho y demás. Os lo dejaremos abajo. Sin acosarle. Recordad. Acosa el normal. Justo y necesario. Exacto. Así que os dejaremos sus redes sociales abajo y, como siempre, deciros que nos sigan en nuestras redes sociales, que entréis en nuestra web www.lascosasquenohacenfelices.com, donde hay todo tipo de artículos, entre ellos cómics, series, cine y todo. Así que ya sin más, ya después de haber hecho publicidad, nos vamos a ir, ¿no, Mario? Sí, como decimos siempre damos besos así, damos besos ahí a todos vosotros y siempre decimos así. Hasta la vista.